que lo puedan tener nada más lo de la linealización. Bueno, vamos a linealizar. Hay varios métodos de linealizar algo. Nosotros vamos a usar el método del jacobiano para sistemas múltiples para hacer una linealización de varias veces. Entonces ya encontramos una forma de encontrar los puntos de equilibrio, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué quedamos que era un punto de equilibrio para ver si sabemos qué estamos haciendo? A ver, ¿quién me dice que es un punto de equilibrio? Según lo que vimos la clase pasada. Habíamos dicho que era el lugar donde todas las fuerzas van a ser igual a 0. No, pero esa es la definición que ustedes ya traían. Yo les di otra. O comentamos otra. Donde no había variación. Exactamente, que la variación era igual con 0, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, los puntos de equilibrio que habíamos encontrado la vez pasada había sido NP, 0, ¿se acuerdan? Donde esta cosa que estaba aquí era x1 punto, x2. O sea, vamos a explicar esto rápido. Eso quiere decir que el péndulo, cuando está en esta posición, aquí está en pi, 0. Recuerden, es cuando x1. Profe, no sé si sea yo, pero no está compartiendo pantalla, ¿o sí? No, tienes razón, yo soy mal. A ver, ¿para qué ponen a grabar antes? A ver, ahí está. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ya se ve. Sí, ya se ve. Con todo y que pone una cosa roja alrededor de cuando comparto algo, ni así. Pero bueno, a ver. Sigamos. Entonces, aquí es cuando está el péndulo en su punto de equilibrio. Miren, vean en pi, 0. El otro punto de equilibrio es cuando está aquí. Cuando está en 0, 0. O sea, x1 vale 0 y x2 vale 0. Entonces, básicamente recuerden que aquí este es el valor de θ, que es el ángulo, y este es el valor de θ punto, que es la velocidad. Entonces, aquí igual, este es el valor del ángulo y este es la velocidad, que es θ punto. Entonces, si no lo entienden, miren, cuando damos toda esta vuelta hasta acá, sería igual a 180 grados. Y 180 grados es igual a pi. Es igual a pi, ¿no? Sí. Ajá. Y cuando estamos aquí en esta posición, aquí es 0 grados. ¿Ok? Tanto en radianes como en... Aquí es 0 grados. Ahí está. Entonces, esas no son coordenadas, son cuando el valor está, tanto el péndulo está en esa posición, como su velocidad vale 0. Por eso son esos dos puntos, son los puntos de equilibrio que tiene el péndulo. Obviamente, matemáticamente encontramos n puntos de equilibrio, pero recuerden que nada más es como si el péndulo estuviera dando vueltas. Pues ahí es como que lo que ustedes tienen que interpretar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque cuando nosotros queremos linealizar un sistema no lineal, regularmente queremos buscar una región en donde queremos linealizarlo. Voy a hacer una explicación un poquito diferente, pero van a ver cómo vamos a regresar igual a eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto, vean. Este es un sensor, donde aquí tengo presión, y aquí tengo, ¿qué será? Bueno,
cantidad de hidráulico, ¿no? Por ejemplo, fuerza hidráulica. Entonces aquí yo tengo la fuerza y conforme aumento la fuerza, pues va aumentando, pero mi sensor así me lo mide y tiene esas gráficas. Entonces cuando yo quiero linealizar, por ejemplo, voy a tomar este punto que está aquí y voy a tratar de trazar una línea, miren, que trate de tocar toda la mayoría de puntos posibles. ¿Lo ven? Y entonces le digo de aquí a aquí, yo puedo utilizar Y igual a MX más C. Entonces, ¿ya vieron? Linealicé solamente ese pedacito. Y entonces, en vez de usar la expresión que yo tengo, que es seno de 2 pi por t por 1/2 más 2.5 y exponencial de t 1/2 y así. Supongamos que esta ecuación que están viendo acá es la que representa esta línea blanca. Y en cambio, este pedacito que está aquí solamente está representado por una ecuación de una recta. Entonces yo linealicé alrededor de un punto para poder hacer esa representación. ¿Lo ven? Entonces digamos que eso es una linealización. Es una representación donde casi coinciden varios puntos, pero solamente es válida cerca de la región donde se linealizó. Por cierto, cualquier sistema no lineal puede ser representado como una combinación o una suma de varias zonas lineales. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Todo bien, profesor. Bueno, entonces, ¿a qué le suena que exista un punto, no? Y luego tracemos una recta, pues a mí me suena una tangente en un punto, ¿no? O la derivada de derivar en un punto y sacar una tangente, ¿no? Pues algo así es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí ya tenemos nuestros puntos por donde queremos linealizar. Una va a ser cuando el péndulo es inestable y el otro es cuando es estable. Por cierto, ¿cuál es su definición de estabilidad que ustedes tienen del semestre pasado? Es cuando nuestro sistema ya se acerca a nuestro valor deseado, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a más gente. A ver. Porque esto es del semestre pasado, ¿eh? A ver, Adrián Ortigoza Acevedo. ¿Cuántas personas? Bueno, hay 28 personas. A ver. Sí. A ver, dinos, ¿qué es eso de la estabilidad? Cuando nuestro sistema ya, como dice mi compañero, ya alcanzó el valor deseado, ¿no? Y ya no hay variaciones. No, eso no, pues la verdad es que no es estabilidad eso, pero pues, estuvo algo cerca. A ver, por ahí, Daniel. ¿Qué es Daniel qué? Que no lo veo completo. Daniel Valerio Navarrete. Yo, profe, mande, ¿qué es A ver, estabilidad? dinos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la estabilidad? Cuando el cuerpo se encuentra en perfecto equilibrio. Es el equilibrio. Un punto fijo. A ver, Jania, Lian Martínez Monroy. Bueno, yo recuerdo más o menos porque la tomé hace más de un semestre.
pero recuerdo que era cuando tenía un valor en concreto, algo así recuerdo. Y entonces, ¿qué es eso del punto de equilibrio? Por cierto, lo acabamos de decir. Oigan, ¿qué no se supone que estamos conectados a internet y pueden rápidamente checarlo en la Wikipedia? Digo, yo entiendo que cuando estamos en la escuela, pues sí, ¿no? Pero aquí tenemos todo el poder del, ¿cómo se llama? Del internet. A ver, alguien, ¿quién dijo yo? Yo encontré que es estable si la respuesta al sistema, perdón, si la respuesta del sistema al impulso tiende a 0, cuando el tiempo tiende a infinito, y en caso de que tienda a un valor finito, se puede decir que el sistema es críticamente o marginalmente estable. Bueno, esa definición está bien, pero fíjate, te voy a explicar esa definición que acabas de decir, pero de otra forma. Supongamos que ustedes tienen, bueno, a ver, ustedes andan aquí, ¿no? ¿Cómo te llamas tú, ingeniero? Alan. Bueno, aquí anda Alan. Y pues no sé, se va con David también, ¿no? ¿Por qué anda David? Bueno, estas son las explicaciones de la cantina, a ver si así sus cerebros dicen, ya entendí la idea. Bueno, ellos dos se van y se van a tomar unos tragos, ¿no? Por cierto, aquí está el bar. Ahí por aquí está el cantinero, que es Juan, casualmente. Bueno, supongamos que Juan tiene unos lentes así como los que tenía en Dragon Ball, ¿se acuerdan? Para medir el nivel de energía. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, los medidores de aquí. Sí, el radar de aquí. Espero que cuando digan un día nos explicaron estabilidad usando lo de Cocu. Bueno, entonces, quiere decir que ellos pueden ver, digamos, su nivel de energía, ¿no? Entonces, este es su nivel de energía de este, y Alan, pues, viene medio cansado, entonces no es tan alta. Entonces, después de unos tragos, o sea, 1 hora más tarde, bueno, perdón, vamos a ponerle 4 horas más tarde, o 4 doritos más. Esto que está aquí es Alan, ¿eh? El otro, ¿quién era? El otro era David. Bueno, David anda por acá. Todavía está de pie. Por cierto, manden a sus hijos al kinder para que sepan hacer dibujitos. Bueno, aquí está Alan y Juan vuelve a medirlos, ¿no? Entonces, la cantidad de energía de Alan, miren, ya casi es así, ¿no? Y en cambio, la de David, pues sigue alta. O sea que Bueno, Alan ¿qué queremos es decir con inestable esto? y David es estable. Todavía no lo sabemos, ingeniero. Ok. Ahorita vas a ver por qué. Por cierto, entre nosotros hay alguien, perdón, bajé el volumen, perdón. Entre nosotros hay alguien que ha ido a algún psicólogo, al psiquiatra, cosas así.
chamanes o... Sí, profe. Porque pregunto una cosa, ¿han escuchado ustedes que dicen que están en equilibrio? Sí. Cuando vamos a que nos alineen los chakras, ¿no? Pero entonces, ¿cómo dicen que están en equilibrio? ¿Cuál es la idea del equilibrio ahí? Ser uno mismo con todo. A ver, Ania, Que tú todo dijiste que también fluya. sabías saber. Pues sí, yo había leído que cuando nuestra alma está en equilibrio es porque todos nuestros chakras están perfectamente alineados. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué quedamos que era el equilibrio, chicos? Lo de igual a cero, ¿Se ¿no, acuerdan profe? que dijimos que la variación de cualquier cosa era igual con cero, ¿no? Sí. O que la suma de todas las fuerzas en ese punto también era igual con cero. Entonces, si lo vemos de una forma energética, quiere decir que yo no estoy, digamos, en mi mente, no estoy intranquilo, tampoco estoy triste, tampoco estoy furioso, simplemente estoy ahí. Es como el estado de cuando están meditando, que su mente, sus pensamientos se reducen a casi lo más esencial y básico. Es lo que está haciendo Alan, apenas está respirando. Entonces, Alan está en un modo, no está en el modo avatar, pero sí está en el modo de baja energía. Entonces llega David y le da un zape en la cabeza, órale, ya párate. Ese es el pequeño impulso. Entonces, dependiendo la psique o el estado mental que tenga Alan, se va a parar y va a empezar a golpear a David. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo estaba Alan? Estaba en un estado de equilibrio. ¿Qué hizo David? Le dio un pequeño empujoncito al sistema. ¿Cómo reaccionó Alan? Si Alan se paró la cabeza y empezó a golpear a todo mundo, entonces lo que está viendo Juan con su medidor de Kid es que en el momento que le dieron el zape, la energía de Alan se fue, no al infinito, pero sí aumentó muchísimo. Y entonces fue cuando se puso a golpear a las demás personas. Después ya llegaron las patrullas y todavía iba golpeando gente y maldiciendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, Alan es inestable, porque a pesar de que estaba en un estado de equilibrio, cuando se le agregó una pequeña cantidad de energía, entonces explotó y no pudo contenerla y se puso a golpear a las demás personas. O sea, con poquita energía generamos muchísima energía. Entonces, ya podemos decir que Alan es una persona inestable. Entonces sería tanto como decir que después de los impulsos sería estable si no hay mucha variación. Vamos a suponer que Alan no tiene problemas en su casa y que está muy contento. Ahora, fíjate, ve la diferente reacción. Entonces Alan está así recargado en la barra, ¿no? Entonces llega el David y le vuelve a dar su zape en la cabeza. Ah, ya párate, ya vámonos. Y entonces el Alan se para, le dice groserías y se vuelve a acostar otra vez. Entonces ahí Alan es estable, porque a un impulso logró regresar a su sistema de baja energía en la que estaba antes. Entonces, por lo tanto, Alan es una persona estable. ¿Ven cómo relacionamos el punto de equilibrio con la parte energética y con la estabilidad? Entonces, ¿han sido estafados cuando han ido con sus chamanes o nunca lo han entendido realmente? Entonces, profe, el no tender al desorden, ¿es eso, el equilibrio? No, el equilibrio es que tu mente no, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De energía o de sistemas? Pues de ambos, ¿no? Vamos a ponerlo así, mira. Mira, fíjate, ve, aquí tenemos un motor, ¿no? Y ¿no? Porque tiene sus 24 volts conectados de corriente directa y ahí está conectado. Ahí está. Y entonces está funcionando. Entonces, si yo le quito la energía, el motor se va a apagar. Ese es su punto de equilibrio, porque no tiene variación de movimiento, ¿lo ves? Ese es su punto de equilibrio. Yo le pongo tantito voltaje
se empieza a mover y luego lo quito. Entonces tú verías así, sube la velocidad, en el momento que quito la energía, vuelve a bajar otra vez. Entonces el motor, en este sentido energético, es estable, porque a pesar de que hubo una perturbación, el sistema volvió a regresar a su punto de equilibrio en el que estaba antes de ser perturbado. O sea, básicamente aquí la estabilidad o la inestabilidad se define de esta forma. Tú agregas poquita energía a un sistema y este sistema te entrega muchísima energía en un corto tiempo, entonces quiere decir que el sistema es inestable. Porque no fue capaz de regresar al estado en el que estaba anteriormente. Entonces puedes tú claramente decir, este sistema es inestable. En el caso del ejemplo que estamos platicando de la cantina, David, cuando le da el zape, es ese pequeño impulso. Por eso la definición que tu compañero encontró decía que si tú a un sistema lo estimulabas con una cierta cantidad de energía o un escalón, y si este tenía una salida finita, entonces se puede decir que el sistema era estable. Pero si esta tendía hacia a un cierto número de energía o a un cierto voltaje o una cierta posición, pero se mantenía ahí, era marginalmente estable. Eso es lo que quiere decir. Y esto, pues se supone que es del semestre pasado. Pero no importa. Lo importante es que lo entiendan muy bien, que ahora sí que cuando digan, estoy en equilibrio, entiendan que el estar en equilibrio no necesariamente significa ser estable. Ok, Por ejemplo, entonces si ustedes caminan... cero es estable y Ajá. diferente de cero o un valor continuo es estar estable, ¿no? No. O sea, estable es la capacidad de que tú regreses al estado anterior después de que hubo una perturbación en el sistema. Ok. El equilibrio es que equilibrio es no cero, ¿no? existe una variación, que sea igual con cero la variación. Por eso, en el caso del ser humano, si tus emociones no estás enojado ni tampoco estás triste, entonces estás en un estado de equilibrio. Ese sería el equilibrio. Y si yo llego y te doy un zape y tú no logras regresar a ese estado de equilibrio, entonces tú eres una persona inestable. Ok, sí, perfecto. Eso se puede ver claramente, por ejemplo, cuando las palabras tienen una cierta cantidad de energía, ¿no? Porque si ustedes lo entienden como ingenieros, las palabras son energía mecánica, son ondas mecánicas que se desplazan a través del espacio. Y bueno, cuando me digo el espacio, no me refiero al espacio exterior, sino al espacio que existe entre nosotros, viajan por el aire y golpean a nuestros tímpanos y nosotros interpretamos esos ruiditos y al final nuestro cerebro codifica con un lenguaje que ya establecimos. ¿Y cómo es posible que con algunos insultos a ustedes se energía, más energía, ¿lo vieron? Entonces ahí también se cumple que alguien sea inestable de esa forma. ¿Sí? Y bueno, ahora voy a explicar otro, bueno, voy a seguir explicando la misma idea, ¿no? Pero aquí lo interesante es que lo veamos de diferentes puntos de vista para que la idea cuaje. Por ejemplo, aquí está nuestro PE, nuestro punto de equilibrio, donde la sumatoria de todas las fuerzas es igual con 0 y la variación de la posición con respecto al tiempo también es 0, porque no se está moviendo la piedra, ¿lo ven? Bueno, la piedra, la pelota, como le quieran llamar. Entonces yo llego por aquí y aviento mi piedra un poquito con un pequeño impulso. ¿Lo ven? La muevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta piedra pues va a caer por acá, ¿no? ¿La ven? Miren. Va a caer hasta que llegue aquí abajo. Entonces, este punto de equilibrio es inestable, porque a una pequeña perturbación el sistema no fue capaz de regresar la piedra aquí arriba. Entonces, esto es un sistema inestable. Profe, y entonces explicándolo de este modo también entraría lo de energía cinética y potencial.
La energía cinética se refiere al movimiento y la energía potencial se refiere al potencial que puede tener cuando ya se mueva. No, en estos conceptos tienen mucho que ver porque nosotros partimos de que está en un punto de equilibrio, o sea, básicamente a partir de energía potencial. Si la energía potencial es casi, va a tender a cero, entonces puedes decir también que es estable. Pero no en todos los casos. Tendríamos que estar estudiando caso por caso. Si no, ya lo hubiéramos generalizado. Bueno, ¿sí entendimos? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, ¿ya entendieron cómo les alinean sus chakras o sus carteras? Sí, profe, ya quedó claro. Ajá. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ah, caray, a ver. A ver, Fátima. ¿Qué pasa, profe? A ver, cuéntanos, ¿sí? ¿Qué entendimos hasta aquí? A ver, este es un tema importante para que sigamos con lo que sigue. ¿Sí entendimos qué es estabilidad? Sí, bueno, se podría decir que es como cuando haces alguna perturbación, pero sin embargo vuelve como a su estado original, se podría decir. Inestable sería ahora sí que Bueno. cuando haces como, por ejemplo, aquí en el de la roca, obviamente ya es inestable porque no puede regresar a su lugar de origen. En estabilidad, por ejemplo, cuando ustedes tienen su Windows y de repente les sale la pantalla de color azul, es un sistema estable porque eso no va a regresar el sistema a donde estaban ustedes anteriormente. Por ejemplo, un sistema financiero, si ustedes tenían una cotización de una acción y después de un tiempo jamás vuelven a regresar. Si hay perturbaciones, o sea, después de que existe perturbación, no logró regresar a su precio en el que estaba antes. ¿Eh? ¿Sí? Sí, profe. Ven, ahora Sí, profe. aquí está. Yo llego y le doy su Profe, solución. no, se está Obviamente no es trabando. constante, no le doy una cierta cantidad. Perdón. Eso así, pero es porque pantalla, la computadora. No, lo que estoy hablando con ustedes. Profesor, se escucha entrecortado. Sí, profe, pensé que era mi internet, pero no. A ver, ¿ahí me escuchan bien? A ver, permítanme, dejen ver si alguien está conectado a Netflix. Oh, pues qué raro, estamos más tú y yo aquí con ustedes platicando. Su sistema es Bueno. inestable, profesor. Ajá. No, no es inestable, porque si no, no regresaría a poder seguir hablando con ustedes. Sería inestable si de repente se nos cae la llamada y ya no regresamos. Eso es inestable. O sea, si después de una perturbación tu sistema logra regresar a como estabas antes, entonces tu sistema es estable. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y se va a considerar estable aún cuando tenga muchas variaciones? O sea, por ejemplo, en el caso de su red, ¿se considera estable aunque toda la llamada se vaya?
sí, acuérdate que si se va la llamada ya es inestable. Si se corta y regresa, se corta, se regresa, o sea, ahí puedes decir que sí está teniendo inestabilidades, pero está regresando todavía. Pues todavía, cuando ya se degrade demasiado, ahí ya tú tienes que establecer un criterio para decir, esta conexión ya es inestable. Pero tendrías que, o sea, básicamente la perturbación tiene que tirar el lema. O sea, que no regrese. Porque si no, simplemente tienes un sistema que está siendo atacado por perturbaciones. Por ejemplo, si la perturbación es muy grande, pues ahí, aunque no quieras, pues se va a caer el sistema, pero hablamos de perturbaciones pequeñas. Por ejemplo, esta que está aquí, vean, si ustedes patean aquí, bueno, avientan esta pelota, pues la pelota va a hacer esto, ¿no? Se va a ir para un lado, para otro lado, pero conforme se le acabe la energía cinética, va a regresar al punto de equilibrio, ¿lo ven? Entonces, este sistema es estable. Inestable, estable, inestable, estable. Pero tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que a veces los sistemas estables se pueden hacer inestables. Y las buenas noticias es que los sistemas inestables a veces se pueden hacer estables. Bueno, eso lo vamos a ver en el curso, vamos a platicar de casos y sistemas que se pueden mejorar para que se hagan sistemas estables. Regularmente nosotros cuando hacemos control y hacemos retroalimentaciones nos gusta que trabajemos en zonas de estabilidad para en caso de que falle nuestro control sepamos que puede regresar o apagarse y no que si falla se va al infinito y se daña y se quema y arde el sistema, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a tratar de trabajar en la estabilidad. A veces eso no es posible, por ejemplo, con las plantas por ejemplo, cuando fue Chernobyl, pues ese fue un error humano. Ahí el sistema era inestable y cuando le cambiaron las condiciones, pues se perdió y el sistema no fue capaz de regresar a como estaba. En el caso de Japón, en la planta nuclear, ahí ocurrió que con todo y que tenían un montón de precauciones, ahí básicamente llegó un tsunami y dañó todo el sistema. Entonces, ahí, eso no es que el sistema fuera inestable, simplemente ocurrió algo extraordinario y dañó el sistema. Pero eso no quiere decir que era inestable. En cambio, en la planta de Chernobyl era un sistema inestable. Porque si modificaron y crearon una perturbación para hacer una prueba y no fueron capaces de regresar al sistema en condiciones óptimas, o seguras, entonces el sistema de por sí era inestable. En caso de que hubiera pasado eso, no por una prueba, sino por un accidente, tampoco hubieran podido regresar y hubiera ocurrido lo mismo que ocurrió. ¿Sí? Entonces, ya entendimos todos. Aquí hay tres ideas, ¿no? La una, recuerden puntos de equilibrio. La otra es la estabilidad. Y la otra es cómo se relaciona la estabilidad con los puntos de equilibrio. Y me gusta mucho que ustedes vean este sistema que estamos viendo nosotros, que en este caso es el péndulo, porque el péndulo tiene dos puntos de equilibrio. Este punto de equilibrio que es 0,0 y este otro punto de equilibrio que es el que está aquí arriba, que es el punto de equilibrio PE pi, 0. Este punto de equilibrio es inestable porque si lo dejamos exactamente ahí con un empujoncito, el péndulo se va a caer y va a terminar en 0,0. En cambio, si nosotros a la parte de abajo le damos el mismo empujoncito, el sistema va a regresar exactamente ahí. Entonces podemos ver que este punto de equilibrio es estable y este punto de equilibrio es inestable. Entonces, este sistema está padre porque me gusta para que les rompa en su cabeza la idea de que relacionan automáticamente
claramente que estar en equilibrio automáticamente significa ser estable. Ahí pueden ver claramente que en este sistema tiene dos puntos de equilibrio, uno que es estable y uno que es inestable. ¿Lo ven? Espero que ya en su cerebro ya hayan desasociado o implicado que A implica a B. La estabilidad no está relacionada, un punto de equilibrio no tiende una consecuencia a estabilidad, no es una consecuencia directa. Se tiene que analizar cada punto de equilibrio para ver si es estable o es inestable. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, hasta ahorita no, ya quedó mejor entendido. No, profesor. A ver, vamos a ver si ya varios de ustedes están aquí aprendiendo, estamos retroalimentando. A ver, Joaquín Núñez García, a ver, explícanos, ¿qué estamos haciendo? ¿No está Joaquín con nosotros? Bueno, a ver, Jocelyn Arlet Tobilla Vázquez. Sí, profesor. Coméntanos. Pues estamos viendo los conceptos de cuando algo es inestable y cuando es estable. Cuando es estable es cuando se tiene la capacidad de que regrese a su estado anterior después de una perturbación, a su punto de equilibrio cuando se regrese. Y cuando es inestable es cuando ya no regresa. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a seguirle. Nos quedan básicamente, muchas gracias. Nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlos para linealizar nuestro sistema que estábamos viendo el otro día. Entonces voy a reescribir la ecuación. No sé si se acuerdan la ecuación que teníamos, que era x1 igual a x2 punto igual a menos g sobre L por el seno de x1 menos k sobre m por x2 más 1 sobre ml por la fuerza que esto, ¿no? Ahí está. Y ya habíamos dibujado la... Esas son las ecuaciones de espacios de estados, ¿verdad? Sí, son sus ecuaciones de espacio de estado que sacábamos la vez pasada, del péndulo. Donde esta es la masa, L es la longitud, aquí está el ángulo, y aquí en este punto está K, que es fricción. Bueno, entonces ahora, fíjense, ya saben que igualan a cero las variaciones y así encuentran el punto de equilibrio. Ahora, para nosotros encontrar su modelo, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a reestructurar todo esto y vamos a crear unas nuevas funciones. Entonces voy aquí a declarar unas nuevas funciones. Voy a crear una función 1 que va a depender de x1, x2 y la voy a igualar aquí. Y voy a crear otra función 2, igual la declaro con x1, x2 y la igual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a calcular el jacobiano del sistema. No sé si se acuerdan que el jacobiano lo ven ustedes en electromagnetismo, no sé si recuerdan de eso. Sí, algo, profe. También en cálculo vectorial, ¿no? Sí, creo que primero se ve en cálculo vectorial Sí. Y luego... Bueno, aquí le vamos a llamar Jacobi y voy a explicar no voy a hacer... Bueno, la generación es muy fácil, pero... Jacobiano, bueno, y nomás voy a poner aquí, el jacobiano que es igual, el jacobiano es igual a la función 1 que depende de x1, x2 con la derivada parcial de x1, luego la función 1
que depende de x1, x2, la derivada parcial de x2. Y luego aquí voy a poner f2, que depende de x1, x2, con la derivada parcial de x1. Y aquí f2, que depende, aquí mi cerebro me traicionó, que depende de x1, x2, derivada parcial de x2. Este es el jacobiano para este sistema que yo tengo. Bueno, ya si quieres, ya aquí siguen hasta f1, que depende de x1, x2, xn, hasta derivada parcial de xn, ¿no? Y hacia abajo, y hacia acá, es la derivada, en este caso 2, y luego así hasta la función enésima de x1, x2, x3, con derivada parcial de xn, por ejemplo, ¿no? Pues para aquí, hacia abajo van aumentando las f's y hacia los lados van aumentando las x. Bueno, esa sería la generalización. La pueden buscar en cualquier lugar. Yo nomás ahorita estoy usando para 2 y así quedaría mi jacobiano. Ahora bien, ya entendimos y yo nomás le voy a poner aquí, ¿qué le iba a poner para que distingamos? Nomás Jacobi. Bueno, le voy a poner Jacobi. Bueno, Jacob nada más. Le voy a explicar por qué tengo que ponerle Jacob. Lo que sucede es que la J en control también lo usamos para optimización. Y seguramente después voy a darles una clase de esto y van a decir, oiga, ¿qué? Esa no era la J del otro. Les voy a decir, no, esta es la J de optimización. Pero bueno, ya está ahí nuestro jacobiano. Entonces, vamos a hacer, ¿cuál es la derivada parcial, chicos, de la función 1 con respecto a x1? ¿Cuánto es? 0. Ahora, ¿cuánto es la derivada parcial de la función 1 con respecto a x2? 1. ¿No saben calcular derivadas parciales? No. Bueno. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de la función 1, perdón, de la función 2 con respecto a x1? 0. No, ¿cómo va a ser 0? Es menos g sobre L por el coseno de x1. ¿No? Ah, sí, porque sí hay un x1. Sí. Y todo lo demás es 0, ¿no? Ahí sí están bien. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial otra vez de todo con respecto a x2? Menos k entre m. Ahí ya quedó. Ahí ya calculamos nuestro primer jacobiano para linealizar este sistema no lineal. Y entonces aquí viene, bueno, por cierto, yo voy a empezar a hacer uno y después a ustedes les va a tocar hacer el otro de tarea. Nosotros vamos a evaluar aquí nuestro punto de equilibrio. O sea, vamos a linealizar alrededor de un punto de equilibrio. En este caso va a ser alrededor de pi. Bueno, voy a usar, yo hago el 0. Bueno, yo hago el 0. Yo hago 0,0. Recuerden que 0,0 es que x1, o sea, la posición vale 0 y la velocidad vale 0. Entonces, yo voy a linealizar alrededor de este punto de equilibrio. Entonces, ahora, ¿cómo me queda mi matriz? Esta matriz, que va a ser la matriz A, por cierto. Ahora me va a quedar aquí 0, 1. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Vale 1. Entonces, aquí solamente me va a quedar es sobre L. Y aquí ya no tengo nada, entonces aquí simplemente va a ser K sobre M. Y entonces esta va a ser mi matriz nueva y ya nada más yo le voy a pegar aquí mi sistema. Miren, aquí ya pongo, bueno, perdón, aquí. De este lado voy a poner x1, x2 y voy a igualar de este lado x1, x2 y le agrego la entrada.
1 sobre ML y multiplico por la fuerza que está entrando. Y ya, este es mi sistema lineal, pero lo voy a poner en su forma de ecuaciones diferenciales. Por cierto, aquí me pasaron esto. Me pasó esto. Aquí mi sistema queda de esta forma, miren. Profe, ¿es F qué, disculpe, de T? ¿Dónde? Sí, es la entrada, la fuerza que está entrando. Ah, ok. Déjala, pongo bien, a ver. Pero yo le llamo FU de T. Le llamo así porque la U significa que es la entrada, para que ya lo entiendan en sus cerebros. Está aquí la... Ah, caray. Me falló aquí. Fíjense que aquí tenemos el péndulo. Este es el ángulo. Este es L. Este es M. Aquí está K, que es la fricción en ese punto. Y aquí hay una fuerza que va a empujar al péndulo, que se llama F de U de T. ¿Sí? Bueno, para que no pierdan el contexto de lo que estamos haciendo. Y ya, ahí está mi ecuación diferencial de primer orden, que representa al péndulo y que en la parte de abajo, o sea, cuando está abajo. No, pues arriba. En nuestro siguiente capítulo, que hace el lunes, vamos a ver la diferencia entre el sistema no lineal y el sistema linealizado, si se pierde información, cómo está. Entonces, de tarea, yo les voy a dejar que hagan este sistema, pero hagan o linealicen cuando es el punto de equilibrio. Bueno, este fue el punto de equilibrio 1, el punto de equilibrio 2, cuando es pi, 0. Bueno, pues, igual y no les dejo tarea, pero se va acumulando, ¿eh? Yo más les digo eso. Bueno, no dejamos, pero el lunes terminamos y va a ser todo lo que hemos visto de esto del péndulo. Obviamente, recuerden que estamos tanto avanzando sobre la teoría como en ejemplos para que ustedes vayan teniendo ahí varios ejercicios. Bueno, yo ya los dejo a ustedes. Que tengan buen fin de semana, chicos, y nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igual buen fin. Hasta luego, chicos. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.